Ahora, toda esta acción de los pensadores, tanto europeos como latinoamericanos, sobre esta problemática de la identidad, nos permitirán mirar entonces el tema de la identidad cultural chilena con nuevos ojos. ¿Y cómo se está mirando esa problemática hoy con estos nuevos ojos? Bueno, efectivamente ahí hay un desarrollo categorial en el ámbito de la filosofía que está por explotarse, por usar un término, para abordar los estudios respecto de la identidad cultural latinoamericana o chilena o de ciertos grupos. Eso es una tarea que viene, digamos. Ahora está interdisciplina con los desarrollos categoriales propios de la filosofía latinoamericana. Yo diría que es lo que viene, yo diría que hay gente que está pensando, que se está haciendo estas preguntas, ¿no? Pero es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque en el fondo permite cuestionar la pregunta por la identidad cultural y la pregunta misma, digamos. Porque todas estas preguntas no solamente son importantes teóricamente, sino que también tienen consecuencias prácticas, consecuencias éticas y políticas. Por lo tanto, los desarrollos contemporáneos en diálogo con la filosofía europea respecto de la pregunta por la identidad y de todo lo que se ha criticado, efectivamente hay una crítica a la pregunta misma por la identidad cultural, en el sentido de que tal vez en un extremo uno podría decir hasta que ni siquiera procede. ¿Por qué no procede? Porque en el fondo no se puede construir la idea de un sujeto cultural justamente en un momento donde lo que se evidencia es la fractura y la diferencia permanente. Exacto. A través de los diversos procesos de hibridaciones culturales, por ejemplo, que eso haría en el fondo imposible la pregunta por la identidad. Claro, porque lo esencial aquí sería el sincretismo en el fondo, ¿no es cierto? La mezcla de elementos provenientes de culturas distintas. Entonces uno percibe en el ámbito de la discusión de estas temáticas que emergen con mucha fuerza el respeto por la diversidad, incluso la búsqueda y la valoración de la diversidad como algo positivo, no como un elemento negativo. En segundo lugar, la valoración de lo distinto, la valoración de la alteridad. Uno percibe que en Chile y en América Latina empieza a surgir eso. Y obviamente uno también lo percibe en Europa, por todos los movimientos de la humanidad en este minuto, ¿no es cierto? Que la humanidad está fluyendo, ¿no es cierto?, desde los continentes pobres hacia los continentes ricos. Y al interior de los continentes como el nuestro, el subcontinente sudamericano y latinoamericano, se están produciendo también fenómenos interesantísimos que incluso nos están afectando a nosotros. Nosotros estamos recibiendo emigrantes, cosa que no era una problemática de hace unos 20 o 30 años en Chile. Hoy en día hay una importante, no hablemos de masa, pero un grupo importante de emigrantes que vienen de otras culturas, con otras lenguas, con otras maneras de entender las cosas. Entonces, en este sentido, entonces, la filosofía y el conjunto de las ciencias sociales, con sus enfoques actuales, nos van a ayudar a dilucidar estos problemas y a hacer en el fondo que no solo avance el pensamiento, sino también la vida de los pueblos se desarrolle en un marco más humanizante, da la impresión, ¿no? O eso, a lo mejor estoy pecando de un exceso de optimismo. Bueno, efectivamente es una posición optimista. Ahora, efectivamente, ¿qué es lo que vaya a suceder en términos de los reconocimientos concretos? Bueno, está por verse, digamos. Uno no podría desconocer que hay una política hacia la diferencia, ¿no?, en los últimos años respecto a las diversas formas de diversidad. La infancia, la mujer, lo indígena, la diferencia sexual, digamos. Y efectivamente hay una suerte como de reconocimiento que incluso se plasma en ciertas políticas de Estado. Pero efectivamente uno podría decir, en la etapa del reconocimiento. Pero ahora el problema que se plantea, y el problema que se le plantea a la filosofía, el problema que se plantea para ser pensado, es justamente la interacción de las diferencias, ¿no?
qué posibilidades hay ahí, ¿no? Y qué efectos éticos y políticos tiene la interacción de la diferencia. Claro. El caos es positivo, es negativo. La verdad es que es difícil pensar en términos tan dicotómicos, pero la pregunta es lo que se plantea. Exacto, y de ahí saldrá alguna caracterización, ¿no? Ahora, en este marco, yo creo que cabe plantear el tema de la mundialización y de la globalización. Hay muchos chilenos y latinoamericanos que están muy preocupados por este modelo globalizante que se nos viene encima, que entre comillas aplastaría y anularía y haría desaparecer nuestras identidades. Pero a mí me da la impresión que en el marco que tú planteas, en la problemática actual, bueno, la globalización sería un elemento más de esta diversidad, ¿no? Justamente, digamos, los efectos de la globalización, los efectos culturales de la globalización, en el fondo lo que hace poner en evidencia que la identidad no puede ser considerada como una esencia, ¿sí? O sea, todas las posiciones esencialistas, en el fondo, es evidenciar que no permiten entender la estructuración de los nuevos sujetos, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de las prácticas culturales, lo que se evidencia en el fondo es un proceso permanente de hibridación y de cambio y de transformación permanente, casi llevado a su extremo. Ahora bien, habría los politólogos, es lo que justamente están pensando desde una perspectiva, uno podría decir un poco más estructural, que la política y la política económica de la globalización, que se llama neoliberalismo, al mismo tiempo está cuestionando, por ejemplo, la idea de Estado, ¿no? Y eso tiene que ver con una problematización y con un cuestionamiento de la manera tradicional de entender la organización social propia de la modernidad, ¿no es cierto? Y eso, bueno, tiene asociado además que se cuestiona además la idea de nación, en la medida en que ya no hay una mismidad idéntica, que es a partir de una identidad cultural como algo uno y mismo. Es eso lo que parece que, ese concepto es el que parece que explotó a partir del movimiento migratorio y a partir de los movimientos migratorios, ¿no? Y que eso además estaba acompañado en el fondo, los cuestionamientos del paradigma moderno propiamente tal. Entonces, hay muchas cosas que efectivamente tienen que ser pensadas, ¿no? Los efectos económicos de la globalización bajo el liberalismo, preguntarse, por ejemplo, si el neoliberalismo es la única forma de organización económica que puede implicar la globalización, eso es una pregunta interesante, y hay los politólogos y los sociólogos, yo sé que están avanzando en esas preguntas. Muy bien, pues. Yo te agradezco infinitamente tu tiempo, tu planteamiento, tus ideas, y es bueno que nuestros alumnos perciban de que tenemos gente joven, filósofas jóvenes, que están tratando de entender mejor nuestra realidad, la problemática de nuestra realidad, y dar respuestas más apropiadas desde nosotros mismos. Así que yo los invito a seguir un poco estos caminos, darse cuenta que en la universidad tenemos gente joven que está en esta tarea y que hay futuro. Muchísimas gracias, Patricia. Muchas gracias.